Debes estar preparado para comenzar desde abajo y trabajar hacia arriba. Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Yo soy Anet Rocha, asesora de imagen y personal shopper. Y en el video del día de hoy hablaremos de una diseñadora británica que ha sabido tener una transformación y crear sus sueños. De pasar a ser una cantante pop a una diseñadora de modas respetable. Madre, empresaria y esposa de un excelente gusto, a quien yo admiro mucho. Ella es Victoria Beckham. Comenzamos. Victoria Carolina Adams, mejor conocida como Victoria Beckham, nace un 17 de abril de 1974 en Harrow, Essex, Inglaterra. Proviene de una familia acomodada. Y ella dice que su primera inspiración hacia la moda fue alrededor de los 80s, cuando vio a su madre cómo se maquillaba, se ponía un sombrero, cómo se arreglaba, cómo disfrutaba ser mujer y verse bella cada día, y desde ahí ella tomó la iniciativa de comprar revistas de moda, hacer recortes, coleccionarlas e ir metiéndose en este mundo. Desde niña tuvo el sueño de ser alguien y practicaba canto y danza. Y en 1980, al ver el musical Fama, se enamoró y decide dedicarse profesionalmente a esta carrera desde que se unió en el Instituto Jason Theatre School. En 1991 comienza a estudiar danza y modelaje en Lane Theatre Arts. Además de su gusto por la música y el arte, ya comenzaba a dar señas de su inclinación y pasión por la moda. Victoria estuvo en busca de una oportunidad dentro del ámbito musical, haciendo varios castings. Llegó a formar parte de un grupo llamado Persuasion por un tiempo muy breve, y después le llegó la oportunidad de formar parte del tan famoso grupo Spice Girls, donde estuvo de 1994 al 2000. Fue todo un éxito, con ventas millonarias. A nivel mundial se escuchaban sus canciones, y se volvieron a reencontrar en el 2007 al 2008. Y qué decir de los Juegos Olímpicos 2012, donde se hicieron una reaparición que cautivó a todo el escenario y los televidentes. Cuando formaba parte del grupo Spice Girls, Donatella Versace la invitó a una Fashion Week en Milán. Dice que jamás había estado en una Fashion Week, que Donatella la vistió, la atendió, la vio y le dijo: tú encajas muy bien en la ropa. Para Victoria fue un evento inolvidable, ya que pudo sentir toda la energía y toda la vibra que se experimenta en este tipo de eventos. Sin duda alguna fue un parteaguas que le abrió muchísimo la visión al mundo de la moda. Amó estar dentro del grupo Spice Girls, pero su verdadera pasión era la moda, por lo que decidió enfocarse e ir tras su sueño. Y aunque a muchas personas les causó extraño que pasara a ser una cantante pop a una diseñadora de modas respetable, para ella no fue un impedimento, pues ella dice que no hace las cosas para probarle algo a los demás, sino para probárselo a ella misma. Ella vivía en Los Ángeles y su tienda se encontraba en Londres, lo que representó una excelente oportunidad para mostrar sus creaciones en Los Ángeles como en Nueva York, pues en Nueva York hay mucha afluencia de gente que visita las Fashion Weeks, y lo que hizo fue alquilar un salón dentro del Hotel Waldorf de Nueva York y hacer presentaciones uno a uno con 10 piezas de su colección, y tenía 2 modelos durante 5 días consecutivos. Dice que en ocasiones había una persona, a veces sí llegaban 10, y que la verdad ella no esperaba tener mucho éxito, pues conforme iban avanzando los días, las presentaciones iban mejorando, iban creciendo, hasta llegar a convertirse en un show total. Para ella, el tema de ser una celebrity lo es su producto. Se encuentra en la calidad, en el valor, en lo que se le está ofreciendo a la gente. Y un consejo que le da a todos los que están estudiando moda es de que trabajen antes de soltarse como diseñadores para otras personas,
que sean esponjas, que aprendan, que pregunten, que adquieran conocimiento en todo lo que son las áreas que maneja esta carrera, como ella lo hizo al principio con Rock and Republic, diseñando jeans, con Linda Farrow, diseñando lentes, con Samantha Tabasa, una compañía japonesa, diseñando bolsas y joyería. Ella aprendió muchísimo, se enriqueció y es el mensaje que les da a los estudiantes y que trabajen duro constantemente, porque abrirse camino así saliendo de la escuela en este rubro, sin este tipo de experiencia, sí es complicado. Victoria se rodea de la gente indicada para llevar su trabajo de manera apropiada. Se siente agradecida por haber recibido los consejos de Marc Jacobs, pues a mediados de los 90, Marc Jacobs estaba leyendo un periódico británico y se da cuenta de que Victoria traía un bolso grafiteado, réplica de la marca Louis Vuitton. A esto, Marc Jacobs decide enviarle uno real. Hoy en día, Victoria no lo volvería a hacer ni de broma. Su imagen ha tenido una transformación significativa a través de los años. Desde que formaba parte del grupo pop, su manera de vestir, sus cortes, su maquillaje al día de hoy, lo cual tiene un estilo más sobrio, sofisticado, muy exquisito, con mucha clase, y los cortes de cabello que ella utiliza son de los más pedidos en las estéticas. Es una diseñadora que le gusta mucho jugar con los colores, que se atreve, que pone acentos, que llega a romper armonías dependiendo de cómo estamos acostumbrados a ver las modas, las combinaciones, pero lo hace de una manera, a mi gusto, muy divertida y muy segura de sí misma. Ella siente que su colección crece en cada presentación. Es una persona que procura estar muy consciente de lo que hace. No le da vergüenza o temor pedir ayuda a otros. No pretende saberlo todo, por lo que para ella es importante rodearse de gente que la aconseje bien. Conoce perfectamente sus fortalezas y sus debilidades. Esto ha sido parte para llevarla al éxito, a estar donde está. Se rodea de un equipo que tenga pasión, que tenga compromiso, talento y que sean muy buenos en lo que hacen. Una mujer muy enfocada en lo que hace. No le gusta llamarle trabajo, lo llama pasión. Ama diseñar, ama crear, es lo que vino a hacer. Lo disfruta muchísimo y ella encontró una forma de comunicarse hacia el mundo a través de esta actividad. Ha tenido muchos reconocimientos dentro del rubro de la moda, del fashion, y constantemente está reinventándose. No solamente ha diseñado lentes, jeans, ropa, también está incursionando en el mundo de la belleza, del cuidado de la piel, y ha colaborado con otras marcas más. El sobrenombre posh, elegante, lujo, se lo otorga Peter Lorraine en 1996. Y aunque al principio Victoria no estaba muy de acuerdo con este sobrenombre, con el transcurso del tiempo lo fue aceptando porque dice que fue creciendo en sus propios términos, pues antes era una jovencita muy tímida y ser posh le ha ayudado a encontrar su estilo, su confianza y desde luego su voz. Incluso en uno de los labiales que lanzó de su colección lleva este nombre. ¿Y cómo es una mujer Victoria Beckham? Esas que adquieren sus prendas. Ella la describe como una mujer que aprecia el lujo, la calidad, la moda, que se empodera al momento de adquirir una prenda, pues lo que pretende es fortalecerlas, hacer que se sientan cómodas y nuevamente empoderarlas. Es embajadora internacional de la buena voluntad de ONUSIDA. Obtuvo la distinción de la Orden Oficial del Imperio Británico en el 2017. Y si bien en ocasiones le cuesta trabajo encontrar ese balance entre ser madre, esposa y emprendedora, cuenta con el apoyo incondicional de su esposo, el exfutbolista tan conocido David Beckham, quien le da su tiempo, su espacio para emprender y ser lo que ella realmente disfruta, así como el cariño de sus 4 hijos
quienes comprenden que mamá tiene un trabajo que adora. Actualmente se rumora que podrían cerrar sus casas de modas debido a las grandes pérdidas financieras. Esperemos que no. Victoria, dueña de su propia marca, ha sabido darle la vuelta a las críticas a la gente que no creía en ella y seguir adelante. Dentro de su famosa clientela podemos encontrar personalidades como Jessica Parker, Heidi Klum y Eva Longoria, entre muchísimos más. Ella cree mucho en el poder de la visualización. Dice que su casa, su hogar, su éxito, su pareja, todo lo que tiene hoy en día, desde antes lo creó desde el interior y hoy en día lo tiene manifestado. ¡Wow! Yo creo que esto es posible, es un ejemplo que podemos comenzar a intentar a ir por nuestros sueños desde adentro y así liberar esa belleza que tenemos. Y ahora platícame, ¿eres fan de esta diseñadora? ¿Te gusta su estilo? Platícame, que me encantará leerte. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.